En el corazón de Madrid. Bajo el sol implacable de un mediodía de otoño. María López sintió como el mundo se detenía cuando Javier Ruiz irrumpió en su despacho como un toro enfurecido en una plaza. Sostenía un horario impreso como si fuera una orden judicial. Y su voz retumbó por todo el piso: has estado robando tiempo a la empresa. Asistiendo a seminarios en línea. No un saludo. No una pregunta. Solo una acusación cruda. Salida directamente del altar de la arrogancia corporativa. María parpadeó 2 veces. Miró el papel arrugado y se ajustó las gafas con calma. Eso es mi registro de formación continua para la ISO. Dijo. Con voz firme pero serena. Cada una de esas sesiones es obligatoria para mantener nuestra certificación. Él ni siquiera se inmutó. ¿Obligatoria por quién? Por YouTube. Se burló. ¡Qué ironía!, pensó ella. En una ciudad donde la gente aún valora el trabajo bien hecho como un refrán sagrado. Pero en las oficinas modernas. La memoria corporativa olvida a los que mantienen el engranaje en silencio. María había estado en Tecnova S.A. durante 15 años. Desde que la empresa era solo una startup en el barrio de Chamberí. Usando faxes y luchando por contratos locales. A través de fusiones. Reorganizaciones y pivotes estratégicos. Su rol nunca cambió: era la responsable de cumplimiento normativo. No era glamoroso. No era ruidoso. Solo una mujer con demasiados archivadores y todos los accesos. Licencias y acrónimos legales grabados en la mente como un tatuaje invisible. Su escritorio parecía anodino: filas de carpetas verdes aburridas y una taza que decía oficial de cumplimiento más o menos del mundo. Pero debajo de la superficie. Era la columna vertebral de la certificación ISO de la empresa. Gestionaba los registros de formación continua. Subía cada certificado de asistencia. Archivaba cada actualización de capacitación. Presentaciones de seminarios. Credenciales de instructores. ¡Demonios! Fue ella quien actualizó el procedimiento operativo estándar interno cuando el auditor nos penalizó por un lenguaje desactualizado en un documento de formación hace 4 años. Esa pequeña nota salvó un contrato por valor de 4,8 millones de euros con proveedores del Ministerio de Defensa. Nadie entendía realmente lo que hacía. Y estaba bien. Así era el trabajo. Si lo hacía correctamente. Nadie entraba en pánico. Nadie notaba nada. Pero no se equivoquen, no era solo una administrativa cliqueando en seminarios. Era la oficial de formación continua registrada para las certificaciones ISO 9001 y 14001. El auditor tenía su móvil. El organismo de acreditación tenía su correo en archivo. Si no registraba 24 horas de formación aprobada por trimestre, salíamos de cumplimiento. ¿Y si salíamos de cumplimiento? Adiós a los contratos públicos. Adiós al estatus de proveedor preferido. Solo un deslizamiento lento hacia la irrelevancia. Pero Javier no preguntó. No leyó. Ni siquiera buscó en Google qué significaba formación continua. Solo vio 3 horas bloqueadas para un seminario sobre trazabilidad en fabricación y otras 2 sobre ética en la cadena de suministro. Y decidió que era holgazanería. Quiero una auditoría completa de tus horas de trabajo de los últimos 90 días. Espetó. Encontrarás que todo coincide con los registros. Respondió ella. Cada hora está documentada. No decides tú qué cuenta como trabajo. Replicó él. Esto es una empresa. No una universidad. Ahí fue cuando lo supo. Supo que él no estaba allí para gestionar, sino para actuar. Javier Ruiz. El nuevo vicepresidente de operaciones. Recién llegado de una firma logística fallida en Barcelona que quebró en 9 meses. Hablaba en acrónimos que nadie usaba. Con frases como velocidad paradigmática y sinergia Lean Stack.
María llevaba un conteo mental de cuántas veces se llamaba a sí mismo arreglador en las reuniones. La última cuenta, 6 en una semana. El verdadero problema era que intentaba impresionar a la Junta. Cortar desperdicios. Eliminar peso muerto. Y para alguien como Javier, una mujer registrando seminarios en silencio era un objetivo perfecto. No importaba que esas horas fueran la razón por la que seguíamos ganando contratos con proveedores de defensa. Solo quería números para presumir en una presentación. Así que la envió a Recursos Humanos. Y Recursos Humanos. Benditos sean. Le sonrieron con disculpa. Le entregaron un paquete y dijeron: te estamos despidiendo con efecto inmediato por uso no autorizado del tiempo de la empresa. María no luchó. No lloró. Ni siquiera pidió una referencia. Solo entregó su credencial. Recogió su taza fea y salió. Pero al llegar al aparcamiento, abrió la app de ISO por hábito. El panel brillaba en rojo. Renovación de certificación vencida en un día. Sonrió. Veamos cómo Javier sinergiza eso. Javier Ruiz apareció un lunes por la mañana como un post viviente de LinkedIn. Corte de pelo impecable. Americana sin arrugas y esa sonrisa agresiva que grita: tengo 6 copias de Liderazgo Extremo. Lo primero que dijo en la reunión general: vamos a recortar ineficiencias. Si no sabes cómo tu rol crea valor, pregúntate por qué sigues aquí. Sin hola. Sin contexto. Solo darwinismo corporativo en camisa de botones. María lo observó desde la última fila, con su archivador abierto y bolígrafo en mano. Había visto su tipo antes, el que confunde visibilidad con competencia. Llevaba en Tecnova unos 27 minutos y ya quería dejar su marca. Lo que significaba que alguien como ella, cuyo trabajo no era vistoso ni ruidoso, bien podría tener un blanco en la espalda. La primera semana, reorganizó operaciones en escuadras de sprints codificadas por colores. La segunda, programó 17 reuniones individuales con personal que nunca había conocido, solo para medir alineación sinérgica. Y para la tercera semana, decidió que ella perdía el tiempo. ¿Asististe a 12 seminarios el trimestre pasado?, preguntó en su primera reunión, hojeando una impresión de su registro como si fuera un expediente criminal. Dime. ¿Te pagamos para ver YouTube o para trabajar? Son sesiones acreditadas, dijo ella. Obligatorias para la formación continua ISO. Es parte del mantenimiento de cumplimiento. Sin ellas, nosotros. Él levantó la mano. Déjame pararte ahí. Estamos pivotando hacia Accountability ROI en tiempo real. Si no puedo rastrear un costo a ingresos o riesgos, es peso muerto. De ahora en adelante, ningún seminario externo sin aprobación escrita mía. María lo miró fijamente. Estamos pendientes de recertificación el mes que viene. Estas sesiones se registran con el auditor. Él soltó una risita smag, como si le hubiera dicho que aún usa modem. Si es tan importante, lo manejaré yo. Tú enfócate en entregables internos. Necesito una auditoría de tiempo cada viernes. Ahí cambió todo. No solo el trabajo, sino la temperatura del edificio entero. La gente dejó de pedirle ayuda con banderas de cumplimiento. Dejó de copiarla en actualizaciones de proveedores. Como si el decreto de Javier la hubiera marcado como obsoleta. Ahora nos movemos rápido, dijo él en un hilo de Slack, etiquetando a medio equipo de operaciones. No más fricciones legacy. Fricciones legacy. Eso era ella ahora. Jugó el juego. Envió sus auditorías semanales de tiempo como buena soldada. Las escribió a mano.
Las escaneó como PDFs con casillas junto a revisado registro de formación y actualizado portal del auditor. Incluso añadió una línea al final, preparado borrador para actualización de registro de continuidad. Pendiente aprobación VP. Nunca recibió respuesta. Nunca lo vio abrir el archivo. Detrás de escena. Mantuvo los registros actualizados de todos modos. No podía evitarlo. Después de 15 años. Era memoria muscular. Se despertaba. Tomaba café. Abría el panel ISO antes de chequear el correo. Incluso mientras las paredes se cerraban y su trabajo era ignorado. No podía dejar que la casa ardiera aún. Luego vino la revisión de presupuesto. Javier se levantó en la reunión mensual de operaciones y clicó en una diapositiva titulada Desperdicio en formación. Con números rojos grandes. Su nombre. Un gráfico de pastel mostrando horas no facturables. Lo señaló como en un asado. 28 horas registradas en seminarios. Mientras tanto, envíos de productos retrasados 3 veces el trimestre pasado. Díganme. ¿Estamos priorizando lo correcto? Risas. Encogimientos de hombros. Ojos al suelo. Nadie la defendió. Ni siquiera Elena de calidad. Que solía rogarle por Dex de preauditoría como si su vida dependiera de ello. María se sentó allí. Manos cruzadas. Rostro inexpresivo. Pero dentro. Algo se rompió. No por rencor. Por claridad. No sabían lo que hacía. Más importante. No les importaba. Pensaban que el cumplimiento ocurría solo. Como la lluvia cayendo del cielo. ¿Y si Javier quería un mundo sin archivadores? Checklists y aburridos registros de formación. Quizás merecía exactamente eso. Esa noche empezó a limpiar sus archivos. En silencio. Digitalmente. No borrando. Solo preparando. Si el nuevo sheriff pensaba que podía dirigir esta ciudad sin saber dónde estaban enterradas las cañerías. Que lo intentara. Era un miércoles por la mañana. Acababa de subir un lote de certificados de formación de los últimos 2 seminarios, uno sobre marcos de riesgo actualizados. El otro sobre trazabilidad en cadenas de fabricación híbridas. Cuando su bandeja de entrada pitó. Asunto, reunión urgente recursos humanos 10:30. ¿Sin texto? Sin explicación. Solo el asunto y la sala 4B. Eso nunca era bueno. 4B era donde la gente desaparecía. Se levantó. Alisó su blusa. Agarró su registro de cumplimiento por si acaso. Y caminó lentamente por el pasillo. Cada paso se sentía como cemento húmedo. La recepcionista evitó el contacto visual. La representante de recursos humanos. Ana. Le dio esa media sonrisa apologética como si ya supiera cómo terminaba esta película y odiara estar en la escena. Javier ya estaba sentado. Brazos cruzados. Una carpeta manila descansando como un arma cargada frente a él. María. Empezó ya irritado. Estamos aquí porque se han planteado preocupaciones sobre tu uso del tiempo de la empresa. ¿Preocupaciones? No preguntas. No aclaraciones. Solo acusaciones envueltas en la palabra favorita de recursos humanos. Abrió su archivador. Si es sobre las horas de formación continua. Puedo mostrarte el registro. Son sesiones acreditadas obligatorias para ISO. Javier se inclinó hacia adelante. Déjame pararte ahí. He revisado los últimos 90 días de tu actividad. Has registrado más de 30 horas en seminarios. ¿30? Eso es casi una semana completa de trabajo. Ana empezó a teclear en su tablet. María mantuvo la voz equilibrada. Esas sesiones están archivadas con el registrador ISO.
Debemos presentar prueba de horas de formación cada trimestre. Soy la oficial de formación continua registrada. Él interrumpió de nuevo. No pagamos a la gente para sentarse a ver vídeos. Esto no es una startup tech con siestas. Es una empresa manufacturera y cada minuto debe ser facturable o crítico. Y francamente, tu output no justifica el costo. Lo miró. Javier. Estamos pendientes de recertificación la semana que viene. Si ese registro está incompleto o no verificado, lo manejaremos. Dijo. Esto no es sobre ISO. Es sobre ti representando mal tu tiempo. Ahí la golpeó. No solo la arrogancia, sino la certeza. Él quería esto. Quería hacer un ejemplo de ella. Un ítem en su barrido de eficiencia. Y sabía que nadie lo detendría. No Ana. Que ya deslizaba los papeles de despido por la mesa. No el equipo ejecutivo que solo veía cumplimiento como una casilla. Ni siquiera los auditores que no se darían cuenta de lo que faltaba hasta que ella se fuera. Entiendo. Dijo. Cerrando el archivador lentamente. Serás escoltada fuera después de recoger tus cosas. Añadió Ana con demasiada gentileza. Deja tu credencial y portátil aquí. Se levantó. Dejó el archivador en la mesa. Abierto. Página hacia Javier. Ese registro. Dijo tocándolo. Es la única razón por la que hemos tenido certificación ISO ininterrumpida 6 años. Cada contrato público que tenemos depende de eso. Javier ni miró abajo. La puerta está ahí. Cuando caminó de vuelta a su despacho. El piso estaba quieto. Demasiado quieto. Unas cabezas asomaron. Fingieron no mirar. Elena fingió estar en una llamada. Miguel de Legal se giró completamente. Sin adioses. Sin apretones. Solo silencio y el zumbido suave del escáner de credencial chirriando una última vez antes de ponerse rojo. Mientras empacaba su escritorio, solo unos ítems personales. La taza y una foto enmarcada de su perro. Seguridad estaba cerca como si pudiera saltar al mainframe y teclear borrar todo en mayúsculas. No dijo una palabra. No por debilidad. Por algo más frío. Que lo sintieran. Que sintieran cada credencial faltante. Cada campo de auditoría en blanco. Cada llamada sin respuesta de ISO. Cuando la persona de los seminarios inútiles dejara de existir. Al salir por las puertas de vidrio. El viento golpeó diferente. No como derrota. Como liberación. Habían tomado una decisión. Ahora vivirían con ella. A la mañana siguiente. Se despertó a las 6:08. Como siempre. Sin alarma. Solo memoria corporal y 15 años de hábito incrustado. Miró el techo un segundo. Medio esperando que sonaran las alertas del calendario. Recordatorios para subidas de formación. Registros de seminarios. Verificaciones de capacitación. Por supuesto. No sonaron. Habían revocado su acceso a la empresa. No más bandeja. No más calendario. No más ella. Aún así. Los viejos hábitos mueren más lento que las actualizaciones de políticas. Se dirigió a la cocina. Alimentó al perro. Se sirvió una taza de café y abrió su portátil. Una pestaña. Un marcador, el portal de acreditación ISO. No por rencor. Ni siquiera por curiosidad. Más como un tirón. Como chequear el Facebook de un ex para ver si la planta sobrevivió. El login aún funcionaba. Por supuesto que sí. Javier no había pensado tan adelante. Sus credenciales estaban registradas directamente con el organismo de supervisión ISO.
No basadas en la empresa. Ni siquiera atadas a un correo de Tecnova. Solo ella. Su ID. Su contraseña. Sus registros. El panel cargó lento. Pantalla blanca. Sfener. Luego, estado de certificación ISO 9001 pendiente renovación. Vencida en un día. Casi se atragantó con el café. No por sorpresa. Solo porque era tan estúpidamente en marca. Todo el equipo había estado tan atrapado en revisiones de desempeño y la cruzada de corte de costos de Javier que nadie se dio cuenta de que estaban parados en una fecha límite. Clicó en el registro de formación. Ahí estaba. Cada hora que había registrado. Cada módulo de capacitación completo con timestamps y enlaces de validación externa. Todo en cola esperando finalización. Y entonces vio el golpe, visita de auditor programada. Viernes 10 de la mañana. Eso era mañana. Se recostó en la silla y rió fuerte. Feo. Manos sobre la cara. Porque por supuesto era mañana. Por supuesto. Imaginó la cara de Javier cuando el auditor preguntara por ella. Imaginó a Ana sudando a través de su blusa de seda tratando de ganar tiempo. Imaginó a Elena de calidad tropezando con credenciales que nunca memorizó. Ni siquiera sabrían dónde estaban almacenados los registros de formación. Mucho menos cómo presentarlos. Y el portal. Aunque lo encontraran, chocarían con una pared de contraseña. Porque el sistema estaba construido alrededor de una persona. Un cerebro de archivador, el suyo. Y la habían sacado como si fuera una fotocopiadora que costaba demasiado en Toner. Desplazó arriba. Clicó en Ver requisitos de documentación. Escaneó la línea que prácticamente memorizó años atrás. Todas las subidas de formación continua deben ser revisadas y finalizadas por el oficial de formación continua registrado de la organización antes de la inspección de auditoría. Pasó el cursor sobre el botón Reasignar oficial de formación. Necesitabas autenticación de 2 factores para completar la transferencia. Ambas partes debían verificar. Javier habría necesitado su aprobación o un nuevo oficial entrenado y certificado. Ninguno de los cuales tenían. No presionó nada. No descargó archivos. No capturó pantalla. Solo cerró el portátil. Exhaló por la nariz y sorbió lo que ahora era café tibio. El sabor no importaba. Lo que importaba era el silencio. El tipo que viene antes de un trueno muy específico. ¿Mañana? Alguien haría una pregunta. Y nadie en ese edificio tendría la respuesta. Los zapatos del auditor hicieron ese sonido agudo. Deliberado en el suelo de baldosa que solo botas gubernamentales o culpa católica pueden invocar. Un golpe fuerte resonó a través del vidrio del lobby exactamente a las 9:58 de la mañana. Del viernes. La recepcionista. Jessica. Que una vez le dijo que etiquetaba sus carpetas como una maniática. Miró arriba de su teléfono y se enderezó inmediatamente. No se presentó con charla pequeña. Solo mostró la placa. Declaró su nombre, Marcos Linares. Auditor principal ISO. Región 7. Y preguntó una cosa, estoy aquí para reunirme con María López. La oficial de formación continua listada para Tecnova S.A. Javier Ruiz. Ya esperando en la sala de conferencias como si audicionara para un reality de negocios. Se levantó y ofreció un apretón que fue devuelto pero no reciprocado. Sí. Sobre eso. Dijo Javier suavemente. María ya no está con la empresa. Hemos movido en una dirección operativa diferente. Marcos levantó una ceja y abrió su archivador. Pestañas crujientes. Hojas impresas. Confirmaciones de citas. Clicó su bolígrafo con precisión de pelotón de fusilamiento. Era la oficial de formación continua registrada para su certificación ISO 9001 según el último trimestre. Ha sido reasignado y recertificado ese rol.
Javier dio una sonrisa sosa que gritaba: estoy improvisando. El equipo está manejando la transición. Hemos consolidado las responsabilidades de formación bajo nuestra estructura operativa general. Una pausa. Luego vino la pregunta que rompió el vidrio: ¿dónde están sus registros de formación continua? Javier parpadeó. Marcos aclaró sin emoción: los registros de formación continua requeridos para renovación de certificación, los de seminarios. Certificados de asistencia. Esquemas de cursos. Credenciales del oficial de formación. El portal muestra que no han sido finalizados. Javier miró a Ana, que había estado colocando botellas de agua como si pudieran actuar como cortafuegos. Ella manoseó su iPad. Deslizó 3 veces y se encogió de hombros impotente. Necesitaré las credenciales del portal, dijo Marcos plano. Creo que están con ti, replicó Javier. Ojos hacia el pasillo. Ti no las tiene. Podría haber susurrado María a través de las paredes. ¿Por qué nunca las di? No a ti. No a operaciones. A nadie. Mi verificación de 2 factores estaba atada a mi dispositivo personal. Mis credenciales internas y mi estatus con el registrador ISO. No era solo un login. Era una designación. Marcos cerró su archivador a medias. Para confirmar, terminaron a su oficial de formación continua designada un día antes de una auditoría de recertificación programada. Sin reemplazo certificado y sin acceso a la documentación requerida para cumplimiento. Javier se removió en su asiento. Tenemos los documentos en algún lugar. Solo no en ese sistema. Estoy seguro de que el equipo puede rastrearlos. Marcos no asintió. No parpadeó. Solo sacó un formulario con una franja roja arriba. Esto es una citación de no conformidad. Su certificación ISO 9001 se marca como caducada desde hace 48 horas por fallo en mantener registros de formación requeridos y un oficial de capacitación activo certificado. La cara de Ana se drenó a blanco papel. A través del vidrio. Imaginó a Elena de Calidad susurrando: ¿qué significa eso? Mientras Legal miraba la mesa como si hubiera crecido colmillos. ¿Qué significa eso? Preguntó Javier en voz alta. Tono subiendo. Significa, dijo Marcos colocando el formulario suavemente en la mesa como una lápida, que su certificación es nula hasta que la deficiencia sea corregida, revisada y reauditada. Efectivo inmediatamente. Ya no son compatibles con ISO. Silencio. Luego el ping inconfundible de bandejas recibiendo notificaciones automáticas. Seguido de otro y otro. ¿Por qué clientes reciben esas alertas? Socios las reciben. Bases de datos públicas las reciben. Y sistemas de procurement no negocian con "estamos intentando lo mejor". Solo desactivan. Javier abrió su portátil. Ana abrió el suyo. Emails empezaron a volar. Legal empezó a llamar. El pánico se movió por el edificio como fuego en hojas secas. Y María, sentada en su cocina. Perro a los pies. Segunda taza de café en mano. Ni siquiera necesitaba chequear el portal. Ya sabía lo que verían. O mejor, lo que no. Los emails empezaron a inundar antes de que Marcos alcanzara el aparcamiento. El primero de componentes Atlas: por favor confirme estatus activo ISO 9001. ¿Urgente? Luego suministros Norwin: noticia de caducidad de certificación recibida. Suspensión de contrato en efecto. Y entonces vino el que destripó medio piso: Grupo Logístico Federal. Cuentas suspendidas. Pendiente resolución de deficiencia de cumplimiento. Todos los pedidos en hold. Uno tras otro. Entraron. Sistemas de procurement sincronizados con bases de datos ISO captaron el cambio de estatus y reaccionaron como sabuesos. No era personal.
Era protocolo. Tecnova había pasado de proveedor preferido a entidad no compatible en el tiempo que tardó Marcos en entregar a Javier una sola hoja de papel. Legal fue el primero en romper formación. Necesitamos reinstalar a López inmediatamente. Siseó alguien en la sala de conferencias. Puerta entreabierta lo suficiente para que medio piso oyera. Eso no lo arregla. Replicó otro. Aunque pudiéramos. Fue terminada por causa justificada. Eso bloquea la cláusula de reinstauración. Tenían razón. Porque en su prisa por cortar costos y hacer un ejemplo, habían etiquetado su salida como por causa en documentación oficial, citando uso no autorizado de tiempo. Esa decisión, enterrada en el sistema digital de recursos humanos, se había convertido en el equivalente corporativo de detonar el puente después de cruzarlo. Peor. Esa frase activaba una cláusula en la política de cumplimiento ISO que ella misma había escrito 2 años atrás, que prohibía reinstaurar oficiales de formación terminados sin un ciclo completo de reentrenamiento de terceros y revisión de la Junta ISO. Era una salvaguarda contra fraude. En cambio, selló su destino. Para el mediodía, el piso de operaciones parecía un triaje. Elena de Calidad estaba al borde de las lágrimas, clicando hilos de emails viejos tratando de encontrar registros de formación archivados. Tenía una nota post-it en su monitor que decía no tocar sistema de formación en rojo. El VP senior de ventas estaba en una llamada con lo que sonaba como un representante muy enfadado del Ministerio de Transportes, murmurando estamos trabajando para resolver el asunto inmediatamente mientras sudaba detrás de las orejas. Mientras tanto, Javier, de pie allí, americana quitada, mangas arremangadas, mirando su portátil como si lo hubiera traicionado personalmente. Cada pocos minutos, tocaba el trackpad. Desplazaba el panel de formación que aún decía estatus incompleto. Acceso de revisor autorizado requerido. Llamó a Marcos 3 veces. Sin respuesta. Dejó buzones de voz. Envió emails a la sede ISO. Empezó a hablar de escalar a través de legal. Emitir una refutación formal. Reafirmar continuidad operativa. Pero no puedes refutar una firma caducada. No puedes continuidad tu camino a través de una credencial revocada. Y seguro como el infierno no puedes blufear cumplimiento público. Les golpeó en olas. No ruidoso. No dramático. Solo decadencia. Un departamento tras otro dándose cuenta de que sus proyectos ahora estaban en hold. Sus bonos congelados. Sus clientes en duda. Todo porque la mujer a la que se rieron por tomar demasiadas notas dejó de tomarlas. En una sola mañana. Tecnova pasó de certificada completamente a comprometida estructuralmente. No solo perdieron un archivador. Perdieron a la persona que sabía cómo reconstruirlo. El café no era siquiera suyo. Solo un rincón quieto en un espacio de CEO Working en el centro de Madrid con expreso decente y personal que no importaba si te quedabas demasiado. Nadie la llamaba la dama del cumplimiento allí. Nadie se burlaba de sus carpetas o murmuraba chistes sobre otro atracón de archivadores. Era solo otra placa en un escritorio compartido, López Asesoría Regulatoria SL. Clicó de enviar en el formulario de registro estatal con la misma satisfacción que la mayoría reserva para venganza o pi. Un nuevo email. Un nuevo NIF. Un sitio web fresco con 3 pestañas de servicios, planificación de formación continua. Preparación de auditorías. Preparación ISO. No necesitaba inversores. No necesitaba branding. Lo que tenía era mejor, los blueprints. Plantillas que había construido durante años. Sistemas de rastreo de formación personalizables. Calendarios trimestrales de cumplimiento. Una década de enlaces de seminarios preaprobados ordenados por industria. Módulos de capacitación. Flujos de documentación.
Logs de auditoría de respaldo. Todo suyo. No porque los hubiera tomado, sino porque los hizo desde cero en su tiempo. Bajo su nombre. Para las 11:17 de la mañana. El sitio estaba en vivo. Para las 11:19. Llegó el primer email. Asunto: solicitud de soporte urgente ISO de suministros Norwin. Parpadeó. Luego sonrió. Era reenviado de una dirección Gmail personal. Probablemente de uno de los directores. Alguien a quien había entrenado una vez en una sala de conferencias cutre de Tecnova sobre cómo registrar créditos de formación sin equivocarse en su propio nombre. Hola. María. Oímos lo que pasó. Estamos preparando nuestra propia auditoría el próximo trimestre y acabamos de perder a nuestro contratista de formación. ¿Podemos hablar? Respondió con un cortés por supuesto y ofreció 3 slacks disponibles. No mencionó lo que ya sabía, que el colapso de Tecnova había espantado a media cadena de proveedores. Que clientes estaban revisando sus propias estructuras de formación en silencio. Que cada empresa socia que había dependido de sus marcos de repente se daba cuenta de que no sabían qué parecía el cumplimiento sin ella. 15 minutos después. Llegó un segundo mensaje. Componentes Atlas esta vez. Hey. Pregunta extraña. ¿Estás haciendo trabajo de consultoría ahora? Estamos tratando de adelantarnos a nuestra ventana de renovación y nos dimos cuenta de que nunca integramos completamente la checklist de formación que enviaste el año pasado. Avísanos si estás disponible. Urgente si posible. Urgente. Esa palabra solía sentirse como presión. Ahora se sentía como demanda. No del tipo pánico. Del tipo lucrativo. Sorbió su café. Sin prisa. Tenía todo lo que necesitaban. No solo archivos o políticas. Confianza. Esa extraña mercancía que el corporativo siempre subvalúa hasta que se va. Mientras Tecnova se apresuraba a reactivar un sistema de cumplimiento que nunca entendieron. Ella escribía propuestas con calma. Exhaustivamente. Cobrando tarifa completa, triple su viejo salario. Para ser exacta, y por adelantado. Sin net 30. Sin apretones. Solo scopes claros. Contratos limpios y triggers de factura auto. Para las 3 de la tarde. Había agendado 2 consultas virtuales. Para las 4. Firmó su primer ritane. Pensaron que la sacaron. Pero realmente. Ella salió adelante. Para el lunes por la mañana. Tecnova sangraba en horror quieto. El equipo de ventas dejó de usar la palabra pipeline y empezó a usar colapso. Líderes de procurement gosteaban reuniones. Compradores gubernamentales revisaban proveedores alternativos. Internamente, canales de Slack que solían zumbar con reacciones de emojis ahora yacían muertos. Cada mensaje no leído una lápida. Legal convocó una reunión de emergencia. Javier paseaba frente a un pizarrón gigante mientras alguien de cumplimiento susurraba: ¿por qué no podemos recontratarla? ¿Por qué? Murmuró el consejero general. La despidieron por causa justificada. Eso activa cláusula 14D. ¿Qué demonios es cláusula 14D? Cláusula de retención de marco propietario. Ella la negoció en su renovación hace 3 años. Javier parpadeó. Posee el marco de formación continua que diseñó. Legal aclaró: la estructura. Las plantillas. El mapa de credenciales. Incluso las actualizaciones del manual interno. Su nombre en cada revisión como autora de registro. Ella hizo el manual de capacitación. Lo construyó. Y con el despido por causa. Todos los derechos internos a sus marcos fueron revocados. Sin reutilización. Sin clonar y editar. Sin quitar el logo y fingir que es nuevo. Era blindado.
Redactado con un abogado que pagó ella misma cuando el nombre de Javier aún estaba impreso en tazas de café de oficina en otra compañía. Javier lo intentó de todos modos. Martes por la mañana. María recibió una llamada. Número desconocido. Código local. Lo dejó sonar una vez. 2. Luego contestó. María. Soy Javier Ruiz. No dijo nada. Sé que las cosas se descarrilaron. La auditoría obviamente no fue ideal. Pero nos movemos rápido para restaurar cumplimiento. Y nos gustaría traerte de vuelta full time con tu título anterior y compensación reinstaurada. Esa última parte la hizo reír. Quedamente. Un soplo de diversión por la nariz. Él pausó. Estamos preparados para movernos rápido. Javier. Dijo. Me etiquetaste como ladrona de tiempo en una habitación llena de gente que solía confiar en mí. Eso fue lenguaje exagerado. Malentendido. Está detrás de nosotros. Está documentado. Javier. No puedes desdocumentar un despido. Y definitivamente no puedes desdocumentar cláusula 14D. No solo despediste a una persona. Cortaste tu acceso al único sistema que no entendías. ¿Realmente vas a dejar que toda una empresa caiga por una checklist? No es una checklist. Es cumplimiento público. Y no era mío cuando lo construí hasta que lo hiciste mío. Él empezó a hablar de nuevo. Una mezcla desesperada de encanto y amenaza. Pero ella ya colgaba. Ese fue el momento en que clicó para él. Podías oírlo como un interruptor encendiendo tarde. Habían pasado años tratándola como una calentadora de asiento con demasiados archivadores. Un sistema redundante. Un ítem de línea. Un fixture quieto que podía ser reemplazado por alguien más ruidoso. Más barato. Más flashy. Lo que no entendían es que sistemas quietos funcionan porque son quietos. Hasta que tiras del pin equivocado. Esa semana, Tecnova falló 3 deadlines de entrega. 2 fueron brechas contractuales. Uno involucraba a una agencia gubernamental que ya había archivado notificación de no cumplimiento. Su junta entró en sesión de emergencia. Alguien empezó a susurrar sobre confianza de inversores. Mientras tanto, María revisaba su tercer contrato de Ritane de un ex socio de Tecnova. Lo firmó. Envió la factura y tituló la carpeta Legado de Javier. Para el viernes. Su mesa de cocina parecía una pequeña sala de guerra quieta. 3 carpetas. 3 contratos. 3 facturas pagadas. Todas sentadas pulcramente junto a su portátil como trofeos. Sin ruido. Sin aplausos. Solo papeleo alineado en precisión. Componentes Atlas firmó primero, o overhaul completo de cumplimiento. Prep de auditoría trimestral. Gestión de logs de formación. Todo bajo Ritane de 6 meses. Les cobró lo que solía ganar en un trimestre. No parpadearon. Solo cablearon el monto completo en 90 minutos de recibir la factura. Norwin siguió. Su jefe de operaciones dijo, solo queremos paz mental. Y casi le dijo que la paz mental solía costarle sus breaks de almuerzo y fines de semana. Pero en cambio le dio una sonrisa calmada por Zoom. Asintió y envió un acuerdo de consultoría. Pagado completo al final de la llamada. El tercer cliente vino de sorpresa, una compañía que no había trabajado directamente antes. Pero estaba en su radar. Integrados Malver. El rival que Tecnova solía burlar por ser demasiado cauto. El mismo que acababa de ganar el contrato de logística público que Tecnova perdió después de que su certificación implosionara. Su director de procurement abrió con, oímos que estás disponible ahora. Queremos asegurarnos de nunca convertirnos en Tecnova. No río. No por gracia. Por pura satisfacción silenciosa. No lo dijo como jab.
Lo dijo como hablas de un imperio caído. Un cuento cautelar. Y ella era quien escribió las notas al pie. Esa factura, triple su salario de Tecnova con fee de Rus añadido. Su respuesta, envía instrucciones de cable. ¿Lo hizo? Luego se levantó. Caminó a su estante y sacó un archivador de 3 anillos nuevo. Negro. Limpio. Bordes crujientes. Deslizó los stubs de pago en mangas plásticas uno por uno. Cuidadosa de no manchar la tinta. Cada ítem se sentía como una línea en la arena. Arriba del archivador. En un bolsillo insértable claro. Deslizó una etiqueta impresa. No clientes ISO. No trabajo de consultoría. Solo 2 palabras, tiempo bien invertido. Afuera. El mundo seguía girando. Dentro. Sorbió su café. Se recostó y dejó que el silencio se asentara como una corona. Ya no era parte de su organigrama. No era soporte de apps ni admin legacy. Era la que subestimaron. La que dejaron caminar. Y ahora los clientes en los que solían confiar confiaban en ella.